factores que afectan el desempeño de un sistema industrializado, la primera de nuestras sesiones de las 4 que conforman el ciclo de vivienda industrializada en concreto. Nos complace saludar a quienes se encuentran conectados por la plataforma Zoom y a quienes nos ven a través de YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo. Esta conferencia llega a ustedes gracias al patrocinio de Argos, Soluciones de Encofrados y Andamios Unispan, el Laboratorio del Concreto de Azocreto y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre con la CAR y el Banco Mundial. Argos los invita a ver su portafolio de productos en un video. Tú nos has dado el privilegio de ser tu aliado en tus proyectos de construcción. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Veremos ahora un video del sistema de encofrados para vivienda industrializada de Unispan. Para quienes aún no nos conocen, somos Azocreto, el gremio que reúne la industria del cemento y el concreto en Colombia. Desde 1985 tenemos el objetivo primordial de promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la construcción y propender por la buena imagen de la industria. En pantalla se encuentra un texto con información importante y de interés para todos. Por favor, tómense un minuto para leerlo atentamente. Durante la reactivación del sector de la construcción, el Laboratorio del Concreto de Azocreto es el mejor aliado en todos sus proyectos. Continuamos ofreciendo un servicio experto, oportuno y eficaz, con más de 30 ensayos acreditados por ONAC. Hemos establecido procedimientos serios para garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
La información de contacto se encuentra en la pantalla y también pueden vernos a través de nuestra página web www.asocreto.org.co y en las redes sociales donde nos encontrarán como Asocreto. A propósito del tema que nos convoca hoy, tenemos una oferta especial para ustedes. El libro Construcción de vivienda con sistemas industrializados y la suscripción a la revista Noticreto por 2 años, 12 ediciones impresas por solo 107,900 pesos. El precio normal de este paquete es de 190,000 pesos. Pueden adquirirlo en nuestra página web www.asocreto.org.co. Y tenemos una noticia adicional. Hemos ampliado el plazo con tarifa especial para adquirir el manual de supervisión técnica del ingeniero Jorge Orjuela. La edición, que fue actualizada con el ACI 31819, mantiene su precio de preventa solo hasta el 30 de junio. Los invitamos a ingresar a nuestra página web www.asocreto.org.co para comprarlo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la conferencia de hoy. Al final, si nos va a dar tiempo, vamos a tener unos minutos con nuestro conferencista para atender sus preguntas. Pueden formularlas a lo largo de la presentación de la siguiente manera. Quienes nos están viendo por YouTube pueden hacerlo a través del chat indicando al final de la pregunta su correo electrónico. Y quienes están conectados por Zoom deben hacerlo usando la herramienta de preguntas y respuestas Q&A en la parte baja de sus pantallas. No usen, por favor, el chat para preguntas técnicas. Para hablar de los factores que afectan el desempeño de los sistemas de construcción de vivienda industrializada, hemos invitado al ingeniero Francisco Ochoa, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Francisco. Es un placer saludarte. Gracias por haber aceptado acompañarnos hoy. Antes de darte paso con la presentación, quiero que la audiencia conozca de ti un poquito. Francisco es ingeniero civil de la Universidad de Santo Tomás. Se ha destacado en el sector como un constructor de vivienda industrializada, parques logísticos y obras institucionales. Con una experiencia de más de 1 millón de metros cuadrados de área construida, actualmente se desempeña como gerente de construcción de Ochoa y Hurtado y compañía. Francisco, bienvenido. Te voy a dejar con los asistentes que se dieron cita hoy para escucharte. Muy buenos días, Claudia. Buenos días a todos. Es un placer poderlos acompañar el día de hoy en esta presentación y poder como cubrir algunas expectativas que tienen acerca del sistema y de sus bondades y beneficios. Gracias, Claudia. Adelante, Francisco, puedes compartir ya tu presentación. Bueno, esto ha cambiado mucho, ¿no? Estos tiempos de coronavirus nos han hecho ajustar muchas cosas, pero ahí vamos aprendiendo. Ahí vamos todos aprendiendo. Antes de que empieces, quiero comentarles a todos nuestros asistentes que la presentación de hoy, tanto en video como para descarga, estará disponible a partir del día de mañana en nuestros canales habituales. La presentación vía YouTube y la memoria de esta a través de nuestra página web. Gracias, bueno, Claudia. adelante, Francisco. Bienvenido. Bueno, factores que afectan el desempeño de un sistema industrializado. A mí me gusta siempre arrancar por volver a repasar qué es un sistema industrializado. Por lo general me encuentro y siguen hablando. El fin de semana hablaban de esto. Cuando uno habla, hombre, voy a dictar una conferencia de sistema industrializado. Ah, de formaletas. No, no es de formaletas. Es de cómo se analiza un proceso de construcción y cómo se industrializa la construcción. Entonces, ¿qué es un sistema industrializado? Es un esquema de construcción que mediante la adecuada planeación, subrayo planeación, vuelvo a subrayar planeación, de las tareas y presupuesto y una selección de equipo y materiales pueden generar elevados rendimientos en obra. Y yo siempre comparo como el sistema de la construcción con otros partes de nuestra economía. Por ejemplo, hablemos del sistema de venta de automóviles y ahí traigo a Ford con su cadena de producción y venden mucho y producen muchos vehículos y los producen en serie. Y hablemos entonces que un vehículo es importante para una familia, pues sí, mucho, pero donde ella vive es mucho más, es la compra prioritaria casi de un núcleo familiar. ¿Y por qué no la industrializamos? ¿Y qué es industrializar entonces? ¿O qué es un sistema industrializado? Pues es pensar de una manera industrializada. Y no se industrializa con una formaleta, no se industrializa con Uniespan, que es nuestro patrocinador el día de hoy. Se industrializa es con un pensar, una organización de cualquiera que sea el sistema de construcción que nosotros al fin y al cabo
decidamos tener en nuestra obra. ¿Y qué es lo que tenemos que enfrentarnos primero mentalmente? Que las obras deben ser como un trabajo en fábrica. Y lo que nos han comentado, lo que nos enseñaron, yo ya llevo tiempo trabajando en esto, pero había un chiste en la construcción que decía, tranquilo, ingeniero, cuando usted aprenda a construir la obra se acaba, y arranca otra y vuelve a aprender y se acaba, y arranca otra. Pues yo no estoy de acuerdo, porque yo pienso que la columna aquí, o en Quito, o en el Japón, o en Brasil, o en Australia, pues es la misma columna, ¿o no? Y las columnas, ¿cuánto miden? Como 40 por 60 casi que todas, y hay unas más grandes, sin duda alguna. Y todas son rectangulares y llevan hierro por dentro y unos flejes para cortar. Todas son idénticas, ¿y por qué no la industrializamos? ¿Por qué no lo hacemos como hacen los productores de vehículos, llantas o tableros o timones? ¿Por qué siempre tenemos que pensar cómo hacer una columna si la hemos hecho 10 veces? Luego, realmente el paradigma que nosotros tenemos que enfrentar ahí en el trabajo de fábrica es que no es una obra única. Siempre se repiten las mismas actividades y hay que industrializarlas. Y los sinónimos que son prefabricados, nuevos sistemas constructivos. Pues la verdad es que cualquier proceso en la construcción se puede industrializar, cualquiera que este sea. Entregar la dotación, entregar los elementos de bioseguridad, todo se puede industrializar y hay que industrializarlo para llegar a un fin final. Y los equipos realmente, lo que hablaba al principio, pues son unas herramientas de industrializar, pero pueden haber muchas. Lo que hay que cambiar, y yo creo que el primer factor que afecta el desempeño del sistema industrializado es nuestra mentalidad. Es pensar que todas las obras se pueden industrializar y cómo generar esa cadena de producción independientemente de cuál sea el sistema constructivo. ¿Y qué se busca con la industrialización? Pues en la obra una velocidad que al fin y al cabo da unos rendimientos en capital de trabajo y en dinero. Una exactitud en tiempos de construcción, es decir, que sepamos cuándo arrancamos y cuándo terminamos. Las programaciones y el presupuesto siempre es un dolor de cabeza para la gerencia y la construcción y la dirección de obra. Pues con estos sistemas, si uno planea y lo logra planear con tiempo, pues uno ya tiene costos predecibles y tiempos predecibles, porque vuelvo a repetir, ha planeado cada uno de los pasos a seguir para llegar a un fin. Eficiencia en controles de obra. Obviamente, si existe una buena planeación, pues estos controles de obra van a ser realmente muy corticos porque todo ya está planeado. Precisión dimensional en tiempos y en ejecución. La formaleta no se agranda, no se achica. Es decir, puede ubicarse muy fácilmente y tener ese control de que el primer apartamento que ejecutamos sea igual al último o al producto que ejecutemos y que la calidad siempre sea la misma para nuestro comprador. Acabados correctos. Organización y planeación que se busca, pues una planeación financiera que obviamente da unos réditos en utilidades porque se paga menos dinero por el dinero que nos presta. Una coordinación de actividades precisa desde el momento que se hace. Y en costos, cumplimiento y precisión de presupuesto, que es un dolor de cabeza en todas las compañías. Control de materiales es llegar a desperdicio cero. Eliminación de tiempos muertos y aprovechamiento de mano de obra no especializada. Mire qué tan importantes esos últimos puntos. Control de materiales, desperdicio cero. Alguna vez, y les cuento una anécdota rápidamente, en una obra que hice, al final del proyecto, era un proyecto bien grande, hicimos 1.480 apartamentos en 10 meses, 148 al mes, era una barbaridad. Hacíamos 8 apartamentos al día. Y resulta que al final de los días el gerente del proyecto y el director nos indicó hacer una evaluación de concretos consumidos, obviamente porque en el contrato uno siempre pone, ¿no? El desperdicio mayor al tanto por ciento pues será a costa del contratista, como debe ser. Si hay desperdicios mayores, pues los debe pagar el contratista o el que manejó el concreto. Y resulta que hicimos el análisis y nos dio un desperdicio, si yo no estoy equivocado, del menos 0.3%. Y eso fue pues una locura, o sea, estábamos locos que yo, que era el que manejaba el contrato o el subcontrato de estructura, pues estaba haciendo alguna artimaña para engañar a la gerencia porque eso no podía ser y que pues básicamente pues era un tramposo haciendo eso. Contrataron un externo, el externo pues hizo el cálculo de todos los materiales y no le dio 0.3, sino creo que 0.28, 0.27 negativo. Y llegamos a la conclusión de que uno en el cálculo de materiales de estos sistemas, si se utiliza formaleta metálica y un transporte en grúa con un balde y obviamente concreto en planta, pues el desperdicio tiende a cero si son buenas unidades de vivienda y el desperdicio natural o lo que uno no puede hacer lo utiliza en otras cosas,
como lo hacíamos en ese proyecto que era fundir prefabricados de pasos de escalera, o tapas de cajas, o panelitas. Y resulta que nos dimos cuenta que la diferencia negativa era básicamente porque en ninguno de nuestros cálculos habíamos metido la tubería que está embebida en el concreto, en el elemento estructural, ni mucho menos el acero, ni mucho menos las cajas. Y eso daba un volumen muy importante en 1.480 apartamentos, que logró llegar a un desperdicio cero. Aprovechamiento de mano de obra no especializada. Ahorita vamos a ver más adelante que en estos sistemas es repetir y repetir lo mismo aprendido. ¿Cuánto tiempo se demora aprendiendo? Pues una persona no capacitada puede estar aprendiendo por la repetición en unas 3 horas, unos 3 días, 72 horas. Hablemos de una semana. Ahorita vemos la curva de aprendizaje, es decir, que mano de obra no especializada, que suele ser un poco más económica, se puede utilizar para hacer trabajos muy especializados, porque les enseño a hacer el mismo proceso. Volvamos a la cadena de producción de automóviles, en la cual una persona se vuelve experto en apretar, no sé, el tornillo del cilindro, sin saber si el cilindro va a explotar a qué velocidad, con qué velocidad, o que si las válvulas abren o cierran. No, simplemente se dedica a apretar ciertos elementos y a colocarlos en unas unidades para una preparación final. Bien, continúo. Competitividad sin duda alguna, y en estos tiempos aún más tenemos que volver muy eficientes nuestros recursos de personal, de materiales, de dinero, para poder sacar una rentabilidad óptima para las compañías. Mejores controles sobre las obras, los controles se hacen sobre elementos terminados, y mejores costos reales, obviamente, porque todo está planeado para poderlo ejecutar previamente. ¿Qué es susceptible de industrializar? Entonces preguntamos. Entonces es conseguir una formaleta, un span y irnos a una obra y construir y echar concreto y hacer. Pues no, hay que industrializar todos los procesos, no solamente la estructura, sino industrializar los acabados, industrializar el urbanismo, industrializar las ventas, los servicios públicos, porque les empiezo a dar ejemplos. Conectar en un edificio convencional 40 o 50 apartamentos, pues es una complicación. Pero si estamos, como les estaba diciendo, en el proyecto industrializado de 1.480 apartamentos en 10 meses, 148 al mes, pues son bastantes los medidores que hay que colocar en el momento de la entrega. Y entregar apartamentos 8 al día no es trabajo sencillo todos los días. Y escriturar 8 apartamentos al día tampoco es labor sencilla. Entonces tenemos, como les digo, que pensar en la industrialización desde el momento mismo de concepción del proyecto y como una actividad integral. No es viable solamente como un tipo de formaleta ni como un tipo de concreto. Es un análisis total del proyecto para lograr sacar esto adelante. En acabados, si les doy algún ejemplo, qué bonito fuera que nosotros pudiéramos entregarle a nuestro enchapador la caja de un baño o la caja de un apartamento si lleva 2 baños. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Entonces me siento yo con los presupuestadores que a veces me ayudan y ellos me indican, sacan las cantidades, no sé, con integrales triples y llegan a decimales de 5 cantidades. ¿Cuánto mide el baño? 1.234587. Ah, qué bueno. ¿Y entonces cuánto le meto de desperdicio, ingeniero? Pues hombre, si va cuadriculado, si va, formando cuadros, entonces ponle un desperdicio del 3%. Pero si va diagonal, ponle un desperdicio del 5%. Y ahí se acabaron las cantidades, y ahí se acabaron los ajustes. Y después aún que nosotros nos da con el desperdicio, hablemoslo tal cual, un consumo de, yo no sé, voy a decir cualquier cosa, se me acaba de ocurrir, 1.32. Pero resulta que las cajas de baldosín no vienen de 1.32, sino que las cajas de baldosín vienen de 1.45 tal vez. Y entonces esa diferencia que se volvió desperdicio. ¿Y cuántas cajas llegan a la obra? 500. Y 500 por punto 10, ¿cuánto te da desperdicio? ¿Y eso se calculó alguna vez presupuestalmente? ¿Se calculó alguna vez en el desarrollo de la planeación? ¿Y por qué no más bien que el baño mida 1.45 si ese es el empaque? Y entonces ahí viene un reto para el diseñador. De pronto estoy viendo bobadas y los arquitectos me van a jalar las orejas y van a decir que no es posible hacer un baño de 1.45 metros cuadrados. Pero tal vez sí se puede llegar a unas unidades en el cual si utilizamos baldosa de 30-30, pues el baño mida múltiplos de 30 y no múltiplos de 20, porque no les va a dar y ese desperdicio nunca va a estar calculado. Y son más bonitos para la ejecución del trabajo
un baño, voy a decir otra bobada, perdónenme los arquitectos, de 1,20, el cual le caben 4 tabletas de 30, que hacerlo de 1,18, porque ese pedazo de baldosa de .12 realmente no nos va a servir para absolutamente nada. Y ese desperdicio no está, y no está industrializado. Continúo, se deben industrializar todos los procesos del proyecto. ¿Y cómo conseguirlo? Pues con la planeación, la planeación, la planeación y la planeación. Y obviamente con esa planeación se llega a un diseño óptimo, a una programación óptima, a una tecnología, porque uno puede ir avanzando en la especialidad de cada uno de los apartamentos de las unidades que uno diseña. Es decir, si me explico, los vehículos también van cambiando de modelo, estamos en 2000, 2010, 2020, y van cambiando de modelo cada año. Nosotros no. ¿Por qué no podemos cambiarlo? Porque no utilizamos la misma unidad. Alguno de mis colegas me decía, hombre, nosotros deberíamos habernos dedicado a hacer tubos, porque el señor que hace un tubo, pues el primer día puede que le quede chueco, pero el segundo día de pronto lo hace más redondito, pero se le quema. Pero al tercer día entonces ya no se le quemó. Al cuarto día le queda muy grueso, pero entonces lo va volviendo eficiente. Con esta charla les digo que la conclusión es que en un periodo de tiempo lo volvió tan eficiente que es muy bueno y empieza a mejorar su calidad. Nosotros con la mentalidad que tenemos que cada obra es única y que cuando uno aprende la obra se acaba, pues ¿cómo mejoramos? Si nosotros pensamos en una sola columna y la mejoramos, y la mejoramos, y la mejoramos, y la mejoramos, seguramente haremos una columna espectacular después de cierto tiempo, que es la curva de aprendizaje y de la repetición. Entonces sí se puede hacer eso y mejorar con tecnología todos los procesos que estamos ejecutando. Capacitación de nuestro personal, y como les digo, repitiendo las mismas secuencias que planeemos en la oficina y que las personas que nos ayudan lo ejecuten en obra. Una productividad, obviamente, control de costos, control de programa, control de flujo de fondos y al fin y al cabo una simplicidad. Y aquí quiero indicarles también una anécdota que alguna vez me pasó, perdónenme, yo les digo esto como para ampliar la mente un poquito, porque no solamente es saber si se coloca ladrillo encima de ladrillo, no, eso no lo enseña cualquiera. ¿Por qué la simplicidad? Entonces, algunos años atrás llegó un comentario de que unos asiáticos, para no colocarle nombre a algún lado, habían construido un edificio, creo que en 3 días o una semana. Y cuando empezó el COVID también dijeron, construyeron un hospital en una semana, ¿cómo será aquí con nuestras licitaciones? Y eso fue un cuento. Pues seguramente porque no lo construyeron en una semana. Y yo le decía a mi señora que es mi mayor fan, entonces como es fan, entonces pan, mete la mano en la llaga. Dice, ¿y usted no es experto en industrialización? ¿Usted ha construido edificios en 8 días? Y pues no. Pero seguramente los asiáticos, y lo que le decía yo a ella, se sentaron y planearon un montón de tiempo unas unidades de construcción. Y seguramente no fueron 3 o 4 meses, sino fueron años, 2 años o 3 años. Y después de eso ya todo planeado y perfectamente hecho lo metieron en unas bodegas y construyeron todos los elementos y metieron los tubos y las protecciones térmicas y lo hicieron perfecto y dejaron los puntos de acople y diseñaron todo el edificio, lo construyeron y estaba en una bodega. Y el gerente muy hábil citó, no sé, 20 carros de estos camiones donde transportan camabajas, y los llenó los 20 camiones, citó a todos los periodistas, los paró en una esquina que era donde iba a hacer la obra, vieron descargarlo y hizo el edificio en 8 días. Pues lo hizo, no, lo ensambló, porque hacer el edificio le tardó como 2 años y 8 días. Esa es la conclusión de la planeación y de lo simple que se pueden volver los procesos si se planean adecuadamente. ¿Qué logramos? Pues velocidad, exactitud, calidad, eficiencia. Todas las cosas que ustedes ven ahí que se ven muy lindas se pueden realmente lograr en la realidad con una excelente planeación. Características a tener en cuenta, y empecemos aquí también para evitar errores. Necesidades del proyecto versus las ventas. Sí, las ventas son muy importantes en un sistema industrializado porque si construimos más rápido de lo que vende, vamos a dejar un poco de activos muertos para la compañía que no producen nada y las compañías pues se van a un fracaso. Y por el contrario, si construimos más lento de lo que venden, pues estamos perdiendo una gran oportunidad de negocio. Necesidades del proyecto versus capacidad de equipo y mano de obra. ¿Qué requiere cada uno? No todos los sistemas industrializados necesitan torreguro, la verdad. Entonces igual hay que planearlo exactamente como está el proyecto. Que sean las tareas medibles perfectamente. A mí me gusta medir por unidad de fundida, que puede ser un apartamento. Uno también cae en ese error, ¿no? Que lo vi en la publicidad de Unispan. Con este sistema se puede fundir un apartamento al día. Pues eso es una anécdota, porque de pronto se puede fundir un apartamento y medio, o 3/4 de apartamento. Lo que nos convenga a nosotros es que cada
uno de los proyectos se planea de acuerdo a los requerimientos y necesidades de un proyecto específico. Rendimientos de equipo de mano de obra, programación de pedidos y programación de contratación. Equipo disponible, confiabilidad del equipo, mantenimiento del equipo, traslado del equipo, en fin, todo esto ustedes lo van a poder repasar porque esta conferencia la van a poder tener para repasar estas mínimas cosas que uno debe tener en cuenta cuando está planeando. Organización de obra, pues controles de materiales, un recibo de material que se vuelve muy básico, almacenamiento de materiales que se vuelven unos patios muy grandes, control de desperdicios que tienden a cero, control de calidad del acero y obviamente de calidad del concreto. Y en los materiales de estos sistemas, ojalá que se vuelvan muy pequeñitos, de que se pueda controlar fácilmente, como les digo. En la malla y en el acero nosotros trabajamos casi que tipos de apartamentos ya organizados. Es muy complicado que hayan desperdicios mayores por cambio de diámetro de acero, porque el residente se equivocó y pidió en lugar de 0.55 metros, por decir alguna cosa. La malla ya viene perfectamente estándar para cada uno de los muros, para cada uno de los procesos, y se industrializa, como digo, todo el sistema. Control de mano de obra, la mano de obra se vuelve mucho más amigable porque se vuelve parte también de la compañía. Esa alta rotación que existe en los proyectos convencionales, en estos poco se da, porque la mano de obra, como les dije, se vuelve un poquito especializada sin serlo, y se vuelve parte de la compañía como un buen activo, que debe ser así, ¿no? Que el principal activo de las compañías sea la mano de obra, porque es las personas que nos cuidan y que al fin y al cabo hacen los primeros pasos para que el producto que se va a terminar sea con la más alta calidad, y pues el procedimiento de contratación pues es el normal, con muchas más garantías para las personas que nos colaboran. Esta es una cuadrilla típica de un sistema industrializado en la cual se utilizan para fundir 122 metros cuadrados 22 personas, y esto siempre será el mismo. No sé, creo que sí, ustedes han trabajado en sistemas convencionales en los cuales exigirle un número de personas a cada contratista es difícil. Aquí se puede hacer con exactitud. Es decir, exactamente cuántas personas se necesitan para cada actividad y cuántas deben de estar paradas y en dónde y a qué hora haciendo qué. Esa es la planeación, bonito, ¿no? Que no pensemos, ¿y dónde encuentro al eléctrico? No, yo sé que el eléctrico a las 10 de la mañana lo encuentro en tal apartamento haciendo la placa, o en tal apartamento haciendo los alargues de muros. Es muy fácil controlar el tema porque todo exactamente está planeado. Y sí lleva un tiempo importante de planeación sin duda alguna, pero el resultado es óptimo y eficiente. La curva de aprendizaje que les indiqué nos ha enseñado que si logramos nosotros después de 14 días, 12 días, 2 semanas, lograr que las mismas personas continúen, se puede hacer muy rápidamente el proceso de aprendizaje, y después de los 12 días pues estará perfectamente aprendida cada una de las labores que van a hacer. Control de equipo, de capacidad, mantenimiento preventivo, planes de contingencia, voltajes y amperajes, mantenimiento de formaleta, stock de elementos. Y cuando llegamos nosotros a esta conferencia y decíamos cuáles factores afectan al desempeño de un sistema, creo que ya les he nombrado tal vez 50 en que cada cosita va marcando cómo puede ser más rentable y más eficiente mi proceso. Pero ¿cómo logramos todo eso? Y voy a volverme a la primera diapositiva, pensando de manera industrializada. No tratando de meter una formaleta en el cuento, no tratando de meter un concreto de una resistencia específica y de una velocidad de fraguado específica. No, con eso no se consigue industrializar. Se consigue industrializar pensando industrializadamente. Y cualquier proceso, así sea atípico, se puede industrializar. En esto voy a repasar pues cosas que son importantes para el sistema y que nos pueden afectar. Y lo dividí en equipos y materiales pues los conocemos hacer en concreto. Me voy a centrar en equipos que básicamente son formaletas y la colocación del concreto, que pues es uno de los aspectos de los equipos, pero pues creo que es uno de los más importantes. En colocación de concreto, pues esto puede ser una manera de colocarlo, pero no es nada industrializada, ¿no? Con carretillas funciona, pero creo que hay sistemas como más eficientes. Pueden ser torregrúas. Torregrúas depende de la capacidad y velocidad que nosotros vayamos a colocar. Y si nosotros estamos pensando industrializadamente, los invito a hacer una cuenta rápida. ¿Cuánto cubica el balde de una torregrúa?
pues seguramente van a llegar a la conclusión que el balde de una torregrúa típica cúbica aproximadamente entre 0.25 y 0.28 metros cúbicos. ¿Y cuánto es la fundida que uno tiene que hacer de un apartamento? Pues un apartamento generalmente de unos 60 metros cuadrados puede estar cubicando unos 25 metros cúbicos. Y entonces los invito a pensar cuántas veces tiene que subir y bajar el balde para poder llenar esos 25 metros cúbicos. Y van a llegar seguramente a un dato que no es muy alejado de la realidad y es típico en todos los proyectos, que una mixer de concreto se desocupa en un proyecto convencional aproximadamente entre 45 minutos y una hora, por el tiempo de recorrido, por cómo sube el nivel del apartamento en la estructura, porque es distinto el recorrido si fundimos primer piso, a si fundimos un piso 15, un piso 20, pues es distinto porque se demora. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en subir el balde? Y seguramente llegarán que esos 25 metros cúbicos, si es un viaje por hora, se demorará 4 horas. Entonces, las 4 horas, si pensamos que vamos a arrancar a las 5 de la tarde, vamos a terminar a las 9 de la noche. Y si es a las 9 de la noche, creo que ya se nos pasó el límite de horario de la Policía Nacional para trabajar, que creo que son las 8. Y entonces ya nos metimos en un problema sin ni siquiera haber arrancado la obra. Y entonces si son 4 horas, no deberíamos arrancar a fundir a las 4. Si deberíamos arrancar a fundir a las 4, que tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cuánta gente necesitamos? Linda planeación, solamente arrancando con torregrúa. Entonces digamos, no, más bien torregrúa, no, me voy por bombeo. Pues obvio el bombeo. Entonces hagamos una cuenta elemental de bombeo. ¿Cuánto cuesta bombear el metro cúbico de concreto? Y partamos de lo que dicen las concreteras. Creo que está al orden de 30.000 pesos. Y si hablamos de 30.000 pesos el metro cúbico, y vamos a echar 25 metros cúbicos diarios, pues eso le da 5 por 3, 15, 750.000 todo al día. Y si fundimos 24 veces al día, al mes, que es el promedio, quitando los domingos y festivos, fundir 24 al mes, ¿cuánto nos vale la torregrúa? Perdón, el bombeo, si son 750.000 pesos. Entonces, si son 750 por 24, nos dan como 18 millones de pesos. Y aquí sí ya no me voy a equivocar. ¿Será que 18 millones de pesos vale el alquiler de una torregrúa? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Bombear o subir con torregrúa o echarlo con balde? Si ve que cada una de las obras tiene su ciencia, su misterio, su gracia. ¿Y qué tal si más bien no fundimos un solo apartamento al día, sino 2? Entonces se nos dan 50 metros cúbicos y entonces vamos a fundir 8 horas al día. Entonces sí funciona la bomba. Entonces no es que un sistema sea mejor que el otro, sino que si no lo planeamos adecuadamente y no pensamos industrializadamente desde el primer día de concepción del proyecto, esto no va a funcionar. Entonces sí funciona la colocación con bombas. Y hay otros sistemas también que pueden funcionar que ahorita los vemos, que de pronto ni siquiera los hemos pensado que se pueden usar. ¿Y qué pasa con la homogenización? Para que no generen esos hormigueros y que el concreto baje adecuadamente, porque los elementos son delgados, y tienen malla, y tienen tubería, todo lo que nos han dicho, se forman hormigueros. ¿Y qué hacemos? ¿Y solamente hay vibradores de estos de pulidora que se cuelga el chino? ¿O hay vibradores externos? No sé cuántos de ustedes hayan utilizado un vibrador externo para poder vibrar y homogenizar el concreto. Creo que muy pocos, muy pocos. Y esto es más industrializado. Y es más industrializado que un chapulín, que es un martillo de caucho golpeando la formaleta. Y si vemos esto, ¿para qué vibrador? ¿Y para qué bomba? ¿Y para qué torregrúa si podemos de una vez inyectarle el concreto a la formaleta? ¿Será que no funciona? Hemos hecho pruebas aquí en Colombia y ha funcionado. Tienen que haber características muy especiales del proyecto, pero sí funciona. Y hay concretos ya, con ayuda obviamente de los productores de concreto, que han generado, diseñado concretos de alta fluidez, que simplemente con la manguera que ustedes ven en la diapositiva izquierda, pues se conecta el moco de una bomba y se bombea el concreto y se llena toda la formaleta. Y de pronto pueden haber un punto o 2 puntos de conexión. ¿Y qué evita usted con eso? Mano de obra, porque no existe el que vibra, no existe el del chapulín, no existen muchas personas que pueden simplemente estar pendientes de conectar la bombita, como ve ustedes esas 2 personas que les falta toda la seguridad del mundo, ¿no? Discúlpenme la fotografía. Y unas personas que van a echarle boquillera a la placa, porque todo el sistema igual se llena. Entonces, alternativas de industrialización sí hay, ¿no? Con formaleta, con colocación, con sistemas especializados de concreto y mano de obra muy especializada,
que se prepara 8 días antes. ¿Qué tipo de formaleta entonces tenemos? Ese fue un ejemplo, pero de muchas cosas que pueden ocurrir en la obra. Tipos de formaleta, pues hay permanentes y reutilizables. Y si hablamos, perdón, voy a retroceder un poquito. Si hablamos de permanentes, tenemos verticales u horizontales, y de reutilizables tenemos madera, metálica, aluminio, hay un montón, cartón, en fin. Formaleta permanente, pues básicamente pues es un concreto confinado que está en 2 elementos que permanecen en el tiempo, y ese elemento puede dar el acabado final o se le aplica un acabado encima. De este, pues un ejemplo clásico es una dovela de una mampostería estructural, en el cual la mampostería pues es la formaleta y es una formaleta permanente. O una formaleta reutilizable que de acuerdo al material pues puede durar mucho tiempo. Y entonces aquí nos vamos a meter solamente en formaletas manoportables y Lautinor, pues de pronto no. Y esto tiene varios tipos de materiales, como les digo, y varias medidas. Las medidas es de vital importancia, porque ahorita estábamos hablando del baño que puede medir baldosas de 30 a 1,20, pero si resulta que la formaleta que nosotros tenemos en los activos de la compañía o la que vamos a alquilar o comprar un futuro es de origen gringo, pues le va a llegar en pulgadas. Y las pulgadas con el 1,20 no se hablan, porque pues 4 pies no es 1,20. Entonces no le cuadra y empieza a generar desperdicios. Entonces es muy importante que se vea qué sistema métrico de la formaleta se va a utilizar o se va a comprar para que así mismo puedan cuadrar todos los diseños y planeación. Y como les decía, no solamente es la metálica, puede ser la madera. Y la madera, los palitos que siempre conocemos. Y para esto se puede industrializar y hacer combinaciones de los sistemas que ya hemos tenido, de sistemas industrializados, hablo de metálicos, un span o en fin, no quiero decir marcas, pero se pueden utilizar esos elementos como distanciadores ya diseñados para la formaleta, tornillos de rosca rápida que nos pueden ayudar a ensamblar la formaleta con más velocidad, los travesaños que ya hemos aprendido de la gente que sabe diseñar formaleta donde deben colocarse para no formar barrigas. Y se pueden hacer formaletas muy lindas para hacer elementos convencionales de una manera industrializada, como una columna, que yo creo que ya debe estar industrializada en todas las obras que por lo menos manejan convencional. Y aquí pues les muestro una fotografía con unos elementos especiales que son tornillos de rosca rápida y estos elementos que nos hacen manejar eficientemente estos elementos de industrializarla. Ahí, por ejemplo, les hago notar, si ustedes ven la formaleta, unos elementos planos, esos elementos planos los llamamos en obra chapolas, y los tornillos de rosca rápida, que obviamente generan que esto se construya, se arme y se desarme muy rápidamente, y la gente no tenga que, perdónenme lo que voy a decir, pensar mucho, sino ejecutar las cosas con mucha eficiencia. Casetones, que afortunadamente ya muchos ya no utilizamos la guadua, sino utilizamos casetones que ayudan a industrializar los sistemas convencionales, ya vienen de muchos materiales y generan obras de muy buena calidad como estas. Sistemas de parales que ya se pueden montar y desmontar con mínimo de personal, con formaleta mucho más moderna. Es decir, sí hay industrialización. Entonces yo no entiendo por qué a veces me siguen preguntando que si la industrialización de la construcción es qué tipo de formaleta va a comprar. No. Y que si el tipo de concreto es industrializado o no. No. Ahí no está la industrialización. La industrialización está en el medio de las 2 orejas nuestras, que es la mentalidad, cómo estemos trabajando y cómo podamos desarrollar un proyecto eficientemente. Y vemos sistemas convencionales, que no me da temor mostrarlos, de cómo pueden funcionar paralitos y celchas convencionales, o los que ya han salido, que son muchos más modernos para poder generar industrialización en una construcción de sistema estructural convencional. Y formaleta reutilizable, pues debemos tener mano portable, que son las 2 grandes que se han caracterizado, o sistema túnel, que es un elemento muy robusto, donde todo está involucrado. Para mí el Mercedes-Benz de la industrialización, pero pues son formaletas muy costosas y ya casi que ni tienen representación, lamentablemente. Y la mano portable, que son elementos más pequeños, que nos pueden funcionar como un mecano, armar pues lo que necesitemos en la construcción. Aquí vemos la formaleta manoportable, nació en Estados Unidos, la túnel en Francia, y hay algunas marcas pues reconocidas de sistemas de formaleta que se pueden utilizar. Básicamente pues es una pieza que tiene
entre 60 y 90 centímetros de ancho y entre 1,20 y 2,40. ¿De qué dependen las dimensiones intermedias del material en que esté fabricada? Pues obviamente el aluminio pesa menos, tiene piezas más grandes, el acero es más pesado, tiene piezas más pequeñas, que se pueden unir y manejar en grúa, como se vio en el video de Unespan, no sé si ustedes lo apreciaron, que se podían unir todos los panes de formaleta y elevarlos con una grúa, generando unos rendimientos mayores. Pero si se dieron cuenta en ese video, que es un buen video y es una buena obra y lo están haciendo bien, pero se los digo para una observación, están fundiendo solamente muros y después funden placa. Luego no es un sistema monolítico, que es buen sistema también, pero existe el monolítico, que es fundir muros y placas simultáneamente. Entonces todas las obras se pueden organizar y planear. Estas formaletas son formaletas muy lindas en las cuales se pueden generar todos los detalles constructivos y arquitectónicos que se quieran. Noto en esta diapositiva cómo está la escalera también, entonces la escalera también está involucrada en el sistema y se puede hacer perfectamente. Formaletas metálicas en las cuales resalto de esta la fabricación de cuchillas. En estas fundidas simplemente falta colocar unas correitas y teja y queda el 100% de la casa cubierta. Formaleta manoportable solo muros o también que sea monolítica. Debemos construir edificios de gran altura o viviendas pequeñas o sistemas mixtos en los cuales aquí estamos mezclando elementos metálicos, que es todo el armazón o el costillar de la formaleta, con elementos de madera, que es la superficie de contacto final, y esa superficie de contacto puede ser plástico también o otros materiales. Este es un esquema de cómo se debe hacer o cómo esperaría uno que le entregara un despiece de la formaleta y un plano de ensamble, pero de esto también cosas que a veces se le pasan a uno, es que como decía un filósofo mío que era mi maestro de obra, que un metro, doctor, no cabe en un metro. Y es cierto, un metro no cabe en un metro en las obras. Entonces hay que dejarles unas holguritas a estos elementos para que puedan armarse y desarmarse adecuadamente y que puedan expandirse y contraerse como todas las cosas en la naturaleza. Este es el sistema túnel, que son elementos muy grandes, son elementos que miden 240 por 240 casi, o la altura final, y forman medios túneles. Esto obviamente genera menos errores porque hay que ensamblar menos partes. Si comparamos esto contra un sistema manoportable, un elemento del sistema túnel puede estar conformado aproximadamente por unos 40 elementos manoportables o 50. Entonces realmente el riesgo es mínimo con este tipo de formaletas, que todo va incluido. Si ustedes ven, pues están los parales puestos, están los niveladores puestos, entonces se traslada una formaleta con todo, no hay que llevar equipos adicionales para ningún lado. Pero cualquiera sea la formaleta, pues hay que tener aspectos pues fundamentales para su decisión, y es el empuje. Básicamente el empuje es que el concreto pues empuja. Si nosotros tenemos una formaleta más alta, pues ojalá sea más robusta. Y no solamente la superficie de contacto, que sería lo evidente, sino cómo se amarra la formaleta una a otra. Porque si hablamos de empuje en una formaleta convencional manoportable, hablemoslo de una vez, y los elementos con los que se unen los dos elementos, es un elemento que se llama corbata, que es metálico y funciona a tracción, con dos perforaciones por donde pasan dos pasadores y se agarra la formaleta. De pronto más adelante hay una fotografía, pero se los explico. Si funciona a tracción, quiere decir que se está tratando de alargar. Si esa corbata está en la parte inferior de un muro que mide 2,40, pues la mayor presión está abajo y el muro tiende a formarse cónico. ¿Qué complicaciones tiene cuando se forma cónico? Una, que genera un empuje de ascenso. Luego, por lo general, esos elementos mal armados tienden a subir. Luego existen ya en el diseño de formaletas parales que trancan la ascensión de esa formaleta por el fenómeno de generarse cónico. Y adicionalmente, pues gasta más concreto en la parte inferior por el cono. Si decimos y hacemos un promedio de un muro de 10 centímetros, gastamos, ¿cuánto le colocamos que quiera? ¿5 milímetros? Seamos más exagerados para que me quede más fácil hacer la cuenta, pues 1 centímetro. 1 centímetro es el 10% de desperdicio de concreto, que en ninguna parte del presupuesto está. Bueno, no seamos tan exagerados, 5 milímetros, pues 5 milímetros es el 5% y 3 milímetros es el 3%. ¿Con cuánto están calculando su presupuesto? Seguramente con el 2. Y 2 no lo pueden medir en obra,
El flexómetro del maestro es bien complicado que mida las 2 líneas de desperdicio que se está generando en un muro de 10. Entonces sí es muy importante estos análisis de empuje y de qué elementos vamos a utilizar en la formaleta para no generar mayores desperdicios. Y como decían esas corbaticas, perdónenme el término que voy a utilizar que no es muy elegante, pero lo hablan los maestros de obra, es que el hueco se desjeta, es decir, que no queda redondo, sino queda ovalado. Y al quedar ovalado se agranda. Y uno entonces encuentra personas en las obras que dicen, doctor, pero es que yo coticé, cada corbata vale, voy a exagerar, 10.000 pesos, eso es un montononón de plata para que estos la dañen, eso sigamos utilizando esas que todavía aguantan. Pues les digo que hagan el cálculo de qué desperdicio y cuánto cuesta el desperdicio de concreto de 1 centímetro, que es el 10% de concreto, y pueden con ese desperdicio tal vez comprar 3 juegos de formaleta nuevos. Seguimos. Empujes. Equipo de colocación de concreto, que ya lo hablamos, si es torregrúa, si es bomba, si es una carretilla, si es en los baldes, si es en los bolsillos. Procedimiento de fundida, si arrancas de izquierda a derecha o en el centro para afuera. Siempre hay un procedimiento. Ahorita hay unas grandes condiciones que antes no existían y es que nos estamos volviendo mucho más juiciosos. Y hay revisores estructurales, revisores todo el tiempo mirando cómo fundimos este tipo de obras que nos acompañan. Esas personas no solamente están ahí para fregarnos la vida, para hacer cumplir las normas, sino para ayudarnos en el proceso. Con esas personas hay que, obviamente, pactar también cuál es el proceso de fundida. Fundo primero los muros del centro, los izquierdos, los del punto fijo del ascensor, para darle inercia a la fundida. Porque les cuento cosas, si arrancan de un solo lado para un solo lado, pues seguramente la formaleta se va a inclinar. Y no es porque esté mal armada, es porque pues, el concreto empuja. Y eso no depende si la formaleta es buena o mala, ni la mano de obra, si aprendimos o no, la planeación en el escritorio. Tipo de concreto a utilizar hay muchísimos, no solamente el industrializado. Hay asentamientos muy grandes, de fraguados iniciales muy altos, con mucha fluidez, con manejabilidad. Es decir, que el concreto depende si lo vamos a colocar con bomba, con pluma, con torregrúa, también depende qué tipo de concreto utilicemos. Resistencias muchas, granulometrías, porque es distinto fundir un concreto para muros que un concreto para placas. El de muros, que tiene una gravilla más delgadita, es un poquito más costoso que el de placas. Ese poquito más costoso son varios millones de pesos si hacen la cuenta presupuestalmente. Entonces es muy bueno definir en dónde utilizo qué concreto, dónde lo corto, para que me quede muy bien presentado al fin de cuentas. Resistencia y rigidez de la formaleta. La altura del concreto, cómo lo vamos a colocar, si tenemos ventanas intermedias para colocarlo, y esto obviamente me refiero no solamente a viviendas de apartamentos que por lo general tienen 240, 230, 250, sino elementos distintos como pantallas que igual se pueden industrializar y son un poco más altas. Que los encofrados sean estancos, y esto obviamente depende mucho del tipo de concreto que utilicemos. Si es súper fluido, sí que se vuelve importante esto que sea estanco. ¿Y sabe cómo se pierde la estanquidad de un molde? Por una mala limpieza. ¿Y quién la limpia? Un ayudante de obra. ¿Cuándo? Todos los días después de desencofrar. Importantísimo el trabajo del señor, pero vital. Si el señor trabaja bien, nos ahorra tal vez el salario de él de varios años. Que la madera, si la superficie pues sea lisa, si se utiliza, que estén embebidas en agua las maderas para que ese cambio de humedad no las dañe, que sean estancas, totalmente sujetas, tanto movimientos ascensionales como laterales, ya vimos que cómo se pueden producir los ascensionales, que haya un desencofrante apropiado para esta vaina, que a pesar que no haya mucho tiempo, pero hay muchas historias acerca de eso, pues el desencofrante funciona muy bien. Y básicamente funciona muy bien porque pues con el desencofrante no funcionan ni las bombas, ni los canguros, ni las ranas, ni nada de esas vainas, y es muy eficiente. Y la formaleta se conserva a mucho tiempo. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Que los planos de encofrado sean lógicos y buenos, que nos enseñen cómo armarlo, o sea, que haya un personal que nos entrene, que haya un checklist de equipo siempre que tenemos que tener, y que seamos los más ordenados posible, elementos de seguridad y uso apropiado de esos elementos. Tolerancias y resistencias de las corbatas, hasta qué número de usos se pueden hacer. A mí particularmente me gustan mucho los elementos que se rompen, que estallan. Entonces, si esa compresión que estallan y si esa tracción que se rompan. Me gustan más que los que son muy fuertes y se alargan. También eso hay un error. Entonces el maestro, el ayudante, el almacenista va y dice, doctor, es que conseguí un sitio donde nos los hacen que dure una berraquera, eso es una fortaleza. No, eso no son tan buenos porque se le abre la boquita y no funciona muy bien.
porque se alarga y el desperdicio de concreto es muy alto. Me gustan más los que están diseñados para estallar, se estalló, se pone otro. El consumo de concreto siempre sigue siendo el mismo, los muros siempre siguen siendo iguales, y les cuento más adelante, las puertas caben, porque cuando usted funde muros así no caben las puertas, entonces toca picar todas las patas de los muros y toca hacer unos procesos que no son tan chéveres. Entonces eso, por ejemplo, de las corbatas es vital, y es un elemento chiquito que nadie lo analiza como se debe. Distanciadores de las mallas, desencofrante apropiado, vibrador de concreto, curado del concreto, y que haya al fin y al cabo responsables para cada proceso. Consideración: las ventajas del sistema constructivo de muros y placas en concreto se pueden perder si no se tienen en cuenta las características del proceso desde la concepción arquitectónica del proyecto. Este sistema, ya hablando no de industrializado, sino de muros y placas en concreto, pues no se puede embutir en un proyecto. Desde el principio, desde que el arquitecto está trazando la primera línea, hay que tener en cuenta que si se va a construir así o no. Y debe haber, como su trabajo de arquitecto es, toda una coordinación. Y debe haber un diseño estructural coordinado, con un diseño de concreto, de formaleta, la parte eléctrica, hidrosanitaria, instalaciones técnicas, todo. Voy a tener la oportunidad dentro de una semana de poder dictarles también a los que quieran asistir una conferencia de los errores que se encuentran más comunes en el sistema industrializado, y vamos a encontrar de eléctrico, hidráulico, pero por montones, porque pues nadie las piensa y es métala en el concreto, y pues eso así no funciona. Restricciones del sistema, para que las tengamos en cuenta también. Los muros portantes deben coincidir en todos los pisos para no generar placas que transmitan cargas, porque se generan placas muy grandes que ya no son industrializadas o que ya no generan el rendimiento más bien que se quiere. Entonces deben continuar. Esa es una restricción, sobre todo cuando los parqueaderos van en la parte inferior, que no hay, bueno, sí hay, pero es más complejo hacer coincidir esas medidas de parqueadero con las medidas de una sala, un comedor, una alcoba. Demoliciones de muros no es posible a menos que se planeen antes. Y aquí es donde empieza la agilidad del arquitecto, en el cual puede generar un muro que está pensado a demoler. Entonces, desde el diseño inicial se piensa como no portante, y se le puede vender al señor que puede tener una sala más amplia, o un cuarto de servicio, o un estudio en el mismo espacio, o, y sigo diciendo, o. O sea, sí se pueden demoler los muros mientras se tenga planeado hacerlo. Densidad de muros portantes venusaria construida es alta. Distancia entre muros para que el espesor de la placa no resulte demasiado alto. Ese espesor es más o menos, perdón, esa luz libre es 4,20 aproximadamente, para que nos den placas de entre 10 y 12 centímetros. Más de eso ya no se vuelve muy chévere hacerlo, porque el consumo de concreto en un sistema tradicional, si hablamos de una placa de 40, es aproximadamente 0,18, 0,20. Entonces nos acercaríamos al consumo de concreto de una placa aligerada. Luego no se vuelve tan eficiente el concreto y los materiales. Proporción de muros en cada sentido sea similar con el fin de reducir los esfuerzos, y eso es lo que hablamos. En esta diapositiva ustedes ven que tanto en A, B, C y D como en 1, 2, 3 y 4 hay muros, y que la otra diapositiva, pues sí, puedes voltear los muros 45 grados, pero habrían columnas. Sostengo igual que la gráfica de la derecha se puede hacer inicializado si se planea adecuadamente y si se diseña adecuadamente. Ventajas del sistema: pues aprovechar bondades del concreto, que tiene una gran bondad, y es que tú lo haces y puede estar terminado ya. No entiendo una cosa, y es por qué el concreto a la vista en estrato 6 se ve tan bonito, y por qué el concreto a la vista en estrato 2 y 3 no se ve tan bonito. ¿Será algo nuestro? Porque es muy pupi, por lo menos aquí en Bogotá y en algunas partes del país, tener concretos o muros de concreto a la vista y placas de concreto a la vista. ¿Y por qué en los estratos 3 y 2 como que no? Como decimos, tenemos que darle una vivienda digna, pintémoslo. No lo entendí. Entonces, chévere que uno pudiera sacar el beneficio que tiene el concreto, sus colores, su versatilidad. ¿Se comporta mayor eficientemente la estructura porticada? Sí, por eso los materiales son mucho más eficientes, son menos cantidad porque se comporta estructuralmente más eficiente como un cubo, no como un pórtico, sino como un cubo, lo vuelve más eficiente. Comparemos un pórtico contra una caja de cartón para que se hagan como una idea estructural de cómo funciona. Los elementos que en otros sistemas actúan únicamente como elementos arquitectónicos o de fachada, aquí pasan a ser parte de la estructura. Se aprovecha mejor el espacio al no existir esos elementos que estorbecen pues la colocación de algunas cosas dentro del espacio. Y aquí hago un comparativo
la diapositiva izquierda todo es muros y ductos, y en la diapositiva derecha todos esos cositos o pecas que aparecen verdes son columnas, que obviamente pues si colocáramos columnas ahí primero pues no existiría hall y no se pudiera pasar, por lo menos yo que soy gordito no paso, y pues en la alcoba principal colocar la cama se vuelve un lío, entonces uno hace un antepecho y se vuelve como un atril donde colocar libros y donde colocar cosas porque no funciona, entonces realmente se vuelven muy eficientes los espacios, tanto así que haciendo muros y placas en concreto se logran áreas efectivas más grandes dentro del apartamento con la misma área construida. Es decir, el área privada es más que en otros sistemas como mamposterías o como sistemas tradicionales. Se vuelve una eficiencia como del 4 y 5%, que si hacemos un cálculo en un apartamento de 70 metros, 7 por 5, 35, 3 metros, pues ayudan mucho para hacer un closet, una zona de ropas muy buena, en fin. Limitaciones arquitectónicas, pues yo siento que no hay, a menos que ustedes las vean, porque este proyecto se hizo con sistema industrializado de muros y placas en concreto y no tiene ninguna cosa que envidiarle a un sistema tradicional, o este que es un hotel, o esto, que todos son sistemas tradicionales. Color del concreto ojalá sea homogéneo, definido en la formaleta y su despiece donde quedan las juntas constructivas. Una observación, siempre van a quedar juntas, siempre, siempre, porque no se puede fundir el edificio completo. Entonces, si sabemos cómo están las juntas, ¿por qué no las diseñamos? ¿Y cómo las podemos diseñar? Como esto, en el que sepamos cómo tratar las juntas. No pensemos ni cerremos los ojos que cada unión que va a generar la fundida entre piso y piso y entre apartamento y apartamento van a quedar perfectas. No quedan perfectas. Hay que colocarles unos elementos arquitectónicos para que puedan jugar con la fachada y el acabado final que le vamos a hacer. Ojalá que la formaleta no sea el armado total. En los espacios pequeños se complica mucho tener este tipo de formaletas monoportables porque se generan muchas piezas pequeñas, especiales, se empiezan a perder en la obra, el desarme es difícil, se dañan más fácilmente que una grande, se pierden más fácilmente que una grande. Entonces es mejor que en los espacios pequeños no se utilice este tipo de formaletas, sino utilicen sistemas tradicionales como mamposterías. Ojalá que en lo posible la formaleta la mayor cantidad sea estándar, eso se logra con el diseño inicial y la planeación inicial, en el cual pues tengamos todas las piezas estándar que son más económicas, las piezas especiales son más caras en cualquier otro proveedor. Diseñar la formaleta en el punto más exigente, y aquí pues obviamente les muestro algunas de las posibilidades que no siempre son cuadradas de poder diseñar unos espacios. En esto insisto en que una unidad es la unidad de fundida, no la unidad de venta. Puede que no sea la unidad de fundida la misma de venta, es decir, que la fundida no sea un apartamento sino 1,5 o 3/4 o no sé, 2 apartamentos. La unidad de fundida la da uno de acuerdo a los requerimientos que tenga el proyecto y a su distribución. Diseño de juntas constructivas, ya les voy a mostrar algo. Estanquidad de los moldes para generar que no se chorreen, color del concreto, el empate de las formaletas una a otra, procedimiento de desencofrado, planear todo, o sea, entre más se planee mejor. Este es alguna idea de cómo colocar un ángulo que obviamente está estrangulando la sección del concreto y debe estar avalada por el estructural, porque así coloquemos un angulito chiquito, la sección de concreto en ese punto, pues es menor y se puede romper por ahí. Entonces es mejor que el estructural lo avale, y eso genera que entre fundida y fundida de piso a piso pues ya tengamos un diseño y se nos pueda ver algo parecido a esto, que estéticamente es agradable, es bueno, y no hace notar todas las uniones que puede tener ese edificio entre fundida y fundida en cada nivel. Ojalá no se coloquen más elementos después de fundido, es decir, que el concreto quede terminado. El pañete, el enchape del ladrillo genera un nuevo proceso y vuelve menos eficiente la industrialización. Aquí vemos algunos edificios que, si ven la diapositiva izquierda, pues tienen elementos circulares, tienen dilataciones, tienen marcadas las placas, las vigas, o un proyecto que es muy antiguo aquí en Bogotá, que es Metrópolis, en el cual se lograron muy bien las unidades y los empates. Es un proyecto que tiene, yo creo que más de 30 años, Pedro Gómez lo hizo con la primera formaleta casi que industrializada que llegó aquí al país. Entonces se pueden lograr cosas arquitectónicas muy bien hechas. Conclusiones, hay que elegir el sistema adecuado de acuerdo al proyecto, reducción de tiempos de ejecución, mejora en el control de calidad día a día, reducción de costos, no industrializar sin justificación. Si no se puede industrializar un proyecto, pues no lo hagan. Hay proyectos que son, no sé, la joya de la corona, hágalo uno a uno, no lo industrialice. Industrializar el proceso total, dice el diseño, las ventas, la construcción, el urbanismo, los subsidios, los créditos, los servicios,
todo, porque si no vamos a tropezarnos. En el costo de formaleta, ya para ir terminando, pues se llega a que una formaleta puede ser eficiente después de 150 repeticiones. Antes de esto no es muy eficiente la formaleta metálica por su costo. La aluminio llega aproximadamente a 200 repeticiones y después de eso se mantiene, porque después de 200 repeticiones pues hay que hacer una inversión a la formaleta, un mantenimiento. Y ese mantenimiento cuesta y vuelve pues a generar que la misma línea se mantenga aproximadamente en que en el número de repeticiones sean 200. Última diapositiva. Es mejor planear. Si uno ve costos de correcciones y en el momento en que uno las hace, pues el más alto es el de postventas, que es infinito, ese no acaba. No sabe uno cómo arreglar, el costo es brutal, o sea, cómo arreglar un apartamento con la sala en cuero, o el veneciano hecho, o el cuadro colgado, o la ropa colgada en el closet, eso no es bonito. En el momento de la construcción, pues no es lo ideal, cuesta menos que en postventa, pero no es lo ideal. En el momento de compra de materiales se puede ajustar algo, pero el mejor punto para poder arreglar las cosas es en la etapa de diseño. Y por eso lo importante de planear, planear y planear, para que los proyectos nos salgan eficientes y buenos. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hayan dudas, la conferencia pues es muy amplia, el tiempo es corto, igual pues a Socreto les compartirá mi contacto si habiendo tienen, para que puedan hacer las preguntas que quieran y compartirlo. Soy apasionado en la industrialización y realmente me gusta mucho poder ayudarlos a que sus proyectos salgan bien y adelante. Gracias, Claudia. Gracias, Francisco. Gracias por tu tiempo. Gracias a nuestros patrocinadores Argos, el Laboratorio del Concreto de Asocreto, las soluciones de encofrados y andamios Unispan y la Petar el Salitre con la CARI y el Banco Mundial. Como les había anunciado, pues vamos a tener ahora unos minutos para formularle unas preguntas que nos han enviado nuestros asistentes hoy, Francisco, y he hecho una selección de algunas de ellas para que las contestemos en vivo. La primera de ellas nos la formularon por Zoom y nos dice cuál ha sido la respuesta de los sistemas ante la ocurrencia de sismos reales, no simulados, de magnitudes considerables, superiores a 6, y su comparación en relación con los sistemas convencionales aporticados. Es una pregunta de David Mario Sánchez. David, ¿cómo estás? Pues mira, ya se ha visto en México, si vemos por ejemplo experiencias en México, en Popayán algunas, el sistema de muros y placas en concreto es muy rígido y funciona como cubo. Entonces lo que se genera en esos momentos, si tú ves fotografía de México, que pues no tengo acá, pero pudiera conseguir para compartirte, es que el suelo falla, la cimentación falla y tú encuentras edificios hundidos completos. O por el contrario, que se voltean completos. En estos sistemas una cosa que nos tocó aprender con sudor es que uno piensa que pesa menos el edificio, al pesar menos el edificio tiene menos cimentación, entonces es más barata la cimentación. No, error. Estos sistemas son rígidos y lo que generan es pronto volcamiento. Y mucha de la cimentación que construimos de pilotajes y elementos robustos es para evitar que en un momento de sismo se voltee. Son muy buenos, pero son muy rígidos. La teoría va variando, yo no soy experto en estructura lamentablemente, pero oyendo a los expertos he concluido que hace unos años eran mucho mejor los edificios flexibles. Hoy en día, al contrario, piensan que los elementos rígidos son mucho mejores que los flexibles por sus condiciones y lo que ya hemos avanzado en control de sismos. Entonces, sostengo que funcionan muy bien y lo que ha ocurrido, pues aquí en Bogotá, en Popayán, se han comportado de una manera excelente. Se presentan fisuras, pero no fallas, que es lo que uno busca al fin y al cabo en un sismo proteger, que son vidas humanas. Gracias, Francisco. Nos dicen por YouTube, Grafiles y Maya hace una afirmación y dice, no todas las siderúrgicas fabrican mallas electrosoldadas a medida, solo las hacen estándar. No piensan en el sistema industrializado de construcción, sino en su propia eficiencia. Eso genera desperdicio. ¿Tienes alguna recomendación para el manejo de estas mallas en obra, Francisco? Quiero decirte que ellos tienen toda la razón. Si uno hace el cálculo del desperdicio de cortar una malla que viene de 6 metros por 2,40, pues se genera un desperdicio. O sea, ahí no hay mucho que analizar y ese desperdicio uno tiende a colocarlo en otros elementos de la obra, pero tiende a perderse. El costo de la malla especial es un poquito más alto, pero es mucho menos que el desperdicio generado y se vuelve eficiente. Entre más se industrialice, mejor nos va a quedar el sistema.
Hay obras en que no se necesita industrializar la malla porque no genera grandes cantidades, pero si hay grandes cantidades de malla, grandes repeticiones, lo ideal es volver una malla especial para que solamente sirva para un lugar. Te lo digo además, funciona para el almacenista, funciona para el control de obra. Una malla especial no se puede utilizar en todas las obras, una malla estándar sí, una malla especial solamente casi que le pudiéramos colocar nuestra firma, porque es para ese proyecto. Luego se generan menos controles, más fácil ejecución, más fácil almacenamiento. En fin, es mucho mejor tener mallas especiales. Bueno, gracias. Nos pregunta César Cerón también por YouTube. ¿Las tablas de rendimiento de los procesos que las manejas de acuerdo con base en datos propias o se pueden utilizar las que aparecen en las revistas de construcción y en el mercado? Sí. Los rendimientos uno los planea. Perdón que me voy a salir de lo que a uno siempre le enseñaron, que hay un libro, entonces te dice cuántos se hacen de metros cuadrados de mampostería y te dice 10. No, el rendimiento en un sistema industrializado tú lo planeas y tú lo exiges. Entonces, si tú haces un apartamento y tu rendimiento es 1, el rendimiento diario de todo debe ser 1. Si de pronto tú ves que puedes hacer 5 al día, pues tienes que mirar la manera de hacer 1 al día. Volverlo menos eficiente, si se puede llamar, y con esto quiero como irme al extremo para ratificar lo que estoy diciendo. Los rendimientos los establece el proyecto. ¿Contra qué? Contra una necesidad, y casi que la primera necesidad es ventas. La segunda necesidad de pronto son recursos financieros, y lo digo abiertamente aquí a todos mis colegas, los ingenieros y los arquitectos no nos hemos especializado mucho en eso, y necesitamos ayuda de profesionales que sepan cómo manejarlo muy bien, y eso te va a dar el rendimiento de todo. Es increíble que el número de apartamentos vendidos al día te pueda dar el rendimiento del enchape que necesites hacer. Entonces los libros no son, es el proyecto con la planeación. Bueno, hay varias preguntas respecto de espesores de muros. Voy a resumir un poco. Jaime Cadavid nos pregunta por YouTube, ¿el espesor de los muros en los niveles inferiores es mayor que el de los pisos superiores? Lo ideal es que no. ¿Por qué razón? Si nosotros miramos, la formaleta debería ser convencional en la mayoría del tiempo. O sea, casi que no cambiarla, porque un cambio genera muchos ajustes. Si usted ve, ¿cómo se llamaba la persona, Claudia? Ya te digo, un segundito que No, no cerré. importa. A la persona que nos preguntó porque se te perdió. Se llama Jaime Cadavid. Jaime, si tú haces muros en un sentido y muros en el otro, si tú amplías el espesor de un muro, el muro transversal te cambió de medida. Es decir, si este muro medía 2 metros y el muro era de 10, si ahora es de 15, este muro no mide 1 metro, mide 1 metro menos 2.5, que fue lo que lo ampliaste de dimensión. Entonces la formaleta cambió. Si la formaleta cambia, un ajuste en obra de formaleta es una locura. Entonces, ¿qué es preferible manejar? Una resistencia de concreto distinto, un refuerzo de acero distinto que vuelva al muro mucho más robusto de la misma dimensión que el del último piso. Eso sí, el del último piso es muy probable que tenga menores características técnicas que el del primero, pero ojalá la misma dimensión. No te digas mentiras que solamente cambia la placa. No, el muro también cambia porque el muro da la vuelta, es una L. Si amplía el cuerpo de la L, pues la patica de la L mide menos. Y te cambió la formaleta y te volviste un 8. Es mejor que toda la formaleta sea igual. Ok. Dice John Álvarez, teniendo en cuenta que ya está en curso la NSR 2021, no sabemos si es 2021 o 22 o bueno. Sí, estamos Que uno de los esperándola con puntos de ansias. discusión son los muros de concreto y sus espesores. ¿Cree que este sistema de muros de 8, 10 o 12 centímetros seguirán siendo utilizados o cambiará? El de 8 estoy seguro que no va a seguir. El de 10 no lo sé, tengo dudas. El de 12 seguramente sí. Pero quiero ratificar, ahí no está la industrialización. Entonces, independientemente de las condiciones que nos dé la norma o el código, nosotros debemos, es nuestra responsabilidad industrializar todos los procesos. Entonces se vuelve un poquito menos eficiente que columnas. Es probable que en consumos de concreto y acero. Es probable que lleguemos a los mismos consumos. Por eso no quiere decir que seamos menos eficientes. Y vuelvo a repasar cosas que dije al inicio de la conferencia. El sistema convencional de pórticos se puede industrializar. La mampostería estructural se puede industrializar. Pensemos en industrializar no solamente pensando en que son muros de 10 o 8, no, pensando en que es un sistema de construcción. Ok, perfecto. Bueno, Francisco, creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por tu presentación.
y muy, muy importante el mensaje de que la industrialización está aquí, en nuestra cabeza, Sí, y ojalá todas las industrias que hacen parte del sistema de una construcción pensaran igual y pudiésemos trabajar muchísimo más rápido. Esto de la industrialización, como tú dices, es una pasión y vamos a tener para nuestros asistentes una serie de conferencias. No se dio respuesta aquí a algunas de las preguntas que tenían que ver con el control y el manejo del concreto, porque es precisamente el tema de la siguiente conferencia. Entonces, muchas gracias de nuevo, Francisco, por tu excelente Claudia, presentación, tu mil disposición gracias. para compartir tus conocimientos siempre y esta experiencia y ha sido una jornada supremamente interesante. Claudia, Nuestra... te Dime. quiero corregir algo. Dijiste tú, yo sé que con muy buena sentido, construirlo más rápido. No, no es construirlo más rápido, es construirlo más rápido, más barato, de mejor calidad, dando realmente un producto tanto a nuestros compradores como a los accionistas de la compañía y hacerlo muy bien con el menor impacto para la ciudad, hacerlo inteligentemente. Creo que nos llegó también el reto de industrializar solamente para evolucionar constructivamente, claro. Muchas gracias, Francisco, por corregirme. Tienes toda la razón. Es construir eficientemente en todos los sentidos. La Así es. sesión de hoy nos llegó a ustedes gracias a la vinculación comercial de Argos, el Laboratorio del Concreto de Azucreto, Soluciones y Encofrados y Andamios Unispan y la Petar Salitre, Lacar y el Banco Mundial. Antes de finalizar, voy a darles algunos anuncios de interés. Esta semana tenemos un programa muy, muy especial para ustedes. La conferencia que tuvimos hoy hace parte del ciclo de vivienda industrializada que desarrollaremos esta y la próxima semana, martes y jueves. La siguiente conferencia es este jueves y vamos a tener como invitado al ingeniero Eduardo Claros, quien nos va a hablar sobre las condiciones especiales de los concretos para la construcción de sistemas industrializados y cómo se controlan. Quienes se inscribieron para la conferencia de hoy no necesitan hacerlo para las restantes del ciclo. Mañana van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos registrados. Además, vamos a tener en estos tiempos de pandemia que empresarios y dirigentes de las empresas del sector de la construcción enfrentan, además de tener que atender sus proyectos, vamos a tener el desafío de manejar acertadamente la información relacionada con el COVID-19 y blindar las organizaciones ante eventuales problemas legales. Mañana, dentro del ciclo de conferencia de orientación COVID-19, tendremos la sesión COVID en la construcción, manejo de información sensible, respetando la ley de protección de datos personales. Una conferencia de interés para todos que va a ser muy útil porque estamos en tiempos de crisis, pero vendrán tiempos en que esto puede ser muy, muy, muy importante para no tener problemas legales. Vamos a tener ahí una experta en el tema y los invito a inscribirse a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Bueno, les cuento que hemos creado el Club Maestros del Concreto Asocreto con el propósito de tener un contacto más directo con los artífices de las obras, maestros, oficiales, técnicos y demás trabajadores de la construcción. Los invitamos a inscribir su personal de obra a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Este sábado a las 3 de la tarde vamos a iniciar la primera de nuestras series de conferencias virtuales del club. Vamos a tener al ingeniero Pablo Felipe Estrada que nos va a hablar sobre las consideraciones para la construcción de estructuras de 1 y 2 pisos. Es un espacio para revisar los mínimos que establece la NSR 10 para este tipo de estructuras. Entonces, inscriban a sus maestros, oficiales, personal de obra a través de nuestra página web www.asocreto.org.co y el sábado a las 3 de la tarde nos damos cita para hablar un poquito sobre estas construcciones de 1 y 2 pisos que se acojan a la NSR 10. Bueno, la grabación de esta conferencia va a estar disponible en el canal de YouTube de Asocreto y en el de Argos 360. La presentación van a poder descargarla a partir del jueves en la página web www.asocreto.org.co. Solo deben ingresar y dar clic sobre la imagen que aparece en pantalla. Allí pueden acceder no solo a esta conferencia, sino a gran cantidad del contenido que hemos programado durante esta contingencia del COVID-19. A quienes nos han acompañado por YouTube, los invitamos a dar clic en el botón rojo de suscribirse para estar conectados con nuestro programa virtual y activar la campanita de notificaciones para recibir las alertas de nuestras transmisiones.
Próximamente vamos a iniciar nuevos ciclos con más temas técnicos en infraestructura y edificación. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, para estar informados sobre los temas e inscríbanse para asistir a las conferencias. Atentos a sus correos electrónicos y pendientes de nuestra página web www.asocreto.org.co. En pantalla voy a dejarles un código QR para acceder a la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Los invito a usarlos ahora y sugerirnos temas para conferencias en el futuro. A ustedes, muchas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para la sesión de orientación de COVID-19. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia. Chao. Feliz día para todos.